Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. Dios es bueno. Dios es bueno. Y en este día quisiera predicarles la palabra del Señor. ¿Tiene deseos de que Dios le hable en este día? Yo he orado para que Dios me hable a mí, que Dios toque mi vida con su palabra, pero también que Dios los bendiga a ustedes. Necesitamos la palabra del Señor. Si usted tiene la Biblia, si la ha traído, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 3 y el versículo 21. Lucas 3, 21, la palabra del Señor. Lucas 3, 21, la palabra del Señor. Le doy un minuto, así usted puede encontrar ahí. Lucas 3, 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Solamente quisiera recalcarles unas 3 frases aquí, que orando Jesús, el cielo se abrió. Usted vio que el libro que tenemos nosotros se llama Cielos Abiertos, y de eso trata cada una de las semanas que va a tener esta intercesión de Argentina, oramos por vos. Luego la Biblia dice que descendió sobre el Señor, sobre su ser, el Espíritu Santo en forma de una paloma, en forma de paloma. Y que luego de todo esto, del cielo abierto, de la manifestación del Espíritu Santo, vino una voz de arriba que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y esta palabra, en este día y en esta hora, como les digo, la ambición nuestra es que Dios cubra la Argentina completamente, para poder realmente tener toda una masa de oración sobre nuestra nación y por todo lo que estamos viviendo. Días atrás o semanas atrás hemos tenido diferentes trabajos, diferentes actividades, aquellas hermosísimas reuniones con nuestro querido don José Satirio dos Santos, que hasta el día de hoy la palabra sigue trabajando y trayendo fruto. Luego estuvo también nuestro querido pastor Claudio Freyson, que realmente nos bendijo tanto en la administración y en todo lo que dejó en la iglesia, y podía hablar de otras cosas más, como la semana de oración. Me decía el pastor Marcelo que en esa semana de oración pasaron un par de miles. Cuando digo par, no son 2000, sino mucho más. ¿Vos dijiste como 5000? Sí, 5500 solamente en la semana, pero fue tremendo lo que pasó y cómo Dios contestó un montón de oraciones de la gente. Y creemos que la oración va a traer realmente un refrigerio al pueblo del Señor, y nos va a usar el Señor poderosamente. Yo creo que Dios nos va a usar poderosamente. Y entonces esa semana o semanas, la iglesia se vio llena como ser en estas actividades o en esto que hablo de la semana de oración, y muchísimas oraciones fueron contestadas. Dios contesta la oración, y cuando Dios contesta la oración, algo grande puede pasar. Y cuando llamamos a la iglesia convocada, la iglesia se reunió, la iglesia estuvo y la iglesia fue tocada por el Señor. Así que gloria a Dios
por todos esos días que el Señor nos dio. Pero de acá adelante seguimos, tenemos un compromiso en esto de la oración y mucho más que vamos a seguir haciendo o que estamos haciendo. Pero yo estoy contento por el compromiso de la iglesia, por cosas hermosas. Esto que acaba de decir Marcelo, una multitud de niños llenando el lugar de Avenida La Plata, es toda una bendición. Y son muchísimos niños, se han hecho estos días viajes misioneros para, creo que Santiago del Estero y el otro lugar, Marcelo, Santiago, Salta puede ser. Así que, pero se están haciendo muchas cosas lindas. Estamos contentos con estas cosas. Dios usa a la iglesia. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando también acerca de lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Usted tiene la presencia de Dios en su vida. Y según San Pablo y según el Señor Jesús, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo podemos orar e ir a una dimensión espiritual gloriosa. Porque es el Espíritu Santo tomando nuestra vida para poder orar. Y yo ruego que se multiplique la oración en tu vida y que se multiplique la comunión de Dios en tu corazón y en toda tu casa. Dios bendiga tu casa. Y yo creo que no se trata de lo que hizo alguien o lo que hace alguien, sino de lo que hace Dios. Y Dios lo que está haciendo es tratarnos, sensibilizarnos, movernos hacia esa oración intercesora para que todo lo que Él quiera hacer no tenga nada que lo pueda detener, sino que todo lo de Dios fluya sobre nuestra vida. Y una contestación a la oración que Dios haga para usted, una oración contestada puede ser un gran milagro para toda nuestra iglesia o para todo nuestro Quilmes o para toda nuestra Argentina. Una oración y las cosas pueden cambiar grandemente para la gloria de Dios. Así que en el Señor estamos trabajando y por eso venimos estudiando de alguna manera la palabra del Señor para que todo lo que Dios nos dé no quede en el camino, sino que podamos soltarlo en el nombre del Señor. Dígale que está al lado tuyo, Dios te llene en el día de hoy, decirle, y te haga realmente un altar, una llama del Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando el Señor nos muestra esta figura acá, todo lo que el Señor quiso fue llevarnos al Padre. Y no es por aquel versículo, yo soy el camino nada más, sino llevarnos al Padre cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar. O otras escrituras que tengo en mi mente. Pero el Señor, cuando nos lleva a orar a través de estar lleno del Espíritu a la presencia del Padre. Y cuando estamos en la presencia del Padre, que Dios ha usado a Jesús para llevarnos hasta ese lugar, entonces tenemos la tremenda bendición de orar sin una conciencia que nos acuse por alguna cosa, que pudiera ser un error o pudieran ser pecados o cualquier otra cosa. Y entonces el Señor va trabajando en nosotros y nos va ungiendo de camino hasta que llegamos a la presencia de Dios. Y cuando estamos en la misma presencia del Señor, el Señor quiere también depositar sobre nosotros lo que yo diría una carga de oración, un sentido de oración por algo o por alguien. Para decirles algo de primera mano, a veces me ha tocado en los últimos días o semanas sentir algo por alguien o por situaciones, y es como que en esa adoración, en ese sentido de presencia de Dios, orar, y hasta que eso no se fue de mi vida, no paré de orar porque sabía que Dios estaba colocando una oración en mi vida. Dios quiere colocar oraciones en usted. Una oración que Dios coloque en nuestra vida, una sensibilidad que usted siente o alguien que usted comienza a pelear una batalla que pueden darse en diferentes maneras. A veces Dios puede levantarle para que
usted interceda, usted ore. Si usted está espiritualmente despierto, Dios lo toca y lo lleva a orar por eso. Y hay veces que usted va a sentir algo así como una aversión, como un rechazo, o como algo que a usted no le gusta que esté pasando, y es algo espiritual. Y me estoy refiriendo que si hay una posibilidad de divorcio, una posibilidad de muerte, una posibilidad, a usted le viene una fuerza que no es normal, es sobrenatural, para reprender los males en el nombre del Señor. Y que aquello que se cruza en la oración, que pueden ser distracciones, situaciones, usted tiene una autoridad para orar con poder en el nombre del Señor. Pero no está orando desde el llano, sino que usted está orando desde lo que el Señor Jesús ha hecho, que es llevarle y tener usted y tener yo comunión con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y quiero decirles en esta mañana, antes de decirle lo demás de la palabra, sienta que Dios en esta mañana, a usted personalmente, Dios le ama. Dios le ama. Cuando dice acá, tú eres mi hijo amado, no encontré mejor referencia para todo esto. Sienta que el poder del amor de Dios está en su vida, porque Dios a usted lo ama, y lo ama que ha mandado a Jesús a la cruz del Calvario. En esa dinámica del Señor, del camino al Padre, donde nos está llevando el Señor en todo esto, es que en ese tiempo que se va produciendo, que no es un toque, no es un momento, sino que es una vida, sería, Dios puede trabajar y colocar algo en nosotros. Y nosotros, por nuestras agendas o por nuestros temas materiales o nuestros temas, cualquiera sea, no vamos a sacar esa carga que le ha puesto el Señor. Ni tampoco le vamos a atribuir eso al diablo, porque vamos creciendo y somos personas que sabemos cuando es Dios que está trabajando y también cuando no es Dios. Pero Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando con nosotros. Toque el hombro que está al lado tuyo y decirle, Dios está trabajando sobre tu vida, dígale. Y entonces, en esa dimensión, estamos disponibles para el Señor. Es decir, estamos siendo capacitados para llevar una carga de oración. Y el éxito más grande de esto que trato de decirles es que hasta que Dios no contesta la oración, la carga no se va de nuestra vida. Y no es una carga, digamos, con carne, perdóname la palabra, cómo cuesta esto o como aquello. No, tiene la unción, y la unción le da una gran libertad para ver el poder del Señor. Yo no me explico lo que me ha pasado. Lo he hablado con algún líder nacional por allí, que a veces me he encerrado a orar, y lo que siento es eso, una gran batalla espiritual. Y luego cuando veo a la gente, estos días me ha tocado estar en algunas oficinas del gobierno y otro más, uno ve a la gente como entristecida, como apagada, como, digamos, triste, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que usted y yo tenemos un arma poderosa llamada la oración. Y la oración puede cambiar los ambientes para la gloria del Señor. La oración puede cambiar también las perspectivas para la gloria de Dios. La oración puede cambiar nuestras palabras también para la gloria de Dios. Porque todo lo que se escucha realmente es preocupante en una manera especial. Yo estaba viendo el otro día un informativo, como siempre yo le digo a ustedes, casi no veo televisión. Pero estaba viendo un informativo que dice que de las causas en la Argentina, Canal 13, yo de esto no sé nada, me llevo de lo que me están diciendo, que de las causas, que son miles y miles, solamente el 1%, un individuo que ha cometido un ilícito, el 1% es solamente el que cumple, digamos, la condena o lo que sea. Solamente el 1%. Entonces ahí te das cuenta que estás combatiendo en un lugar que tiene una coronación que se llama corrupción. Y la Biblia dice,
si fueran removidos los fundamentos, es decir, si lo que es seguridad para usted o para mí, ¿de dónde se tomará el justo? Es decir, si no hay justicia, entonces no hay tranquilidad, no hay paz, no hay nada. Y todo es como en los días de los jueces. Cada uno hace lo que quiere y cada uno vive a su manera, pero no hay nada. Entonces, yo quiero que usted sepa, piense, hay un Dios que está en su trono y Dios bendice a los justos siempre. ¿Cuántos lo bendicen? Siempre. Hay veces que habrá que esperar un poco más que otro, pero siempre Dios va a llegar a tiempo y siempre Dios va a poner su mano y siempre Dios a usted lo va a levantar. Lo va a levantar el Señor. Entonces, ¿cómo hago yo en un país donde solamente el 1%, según decían esta gente allí, se cumple? Quiere decir que los demás están, siguen la vida como sea. Y ni que hablar de la gente que fue suelta, que había pedófilos, había asesinos, había un montón de gente, y los sacaron de la cárcel. Y nosotros estamos mirando y decir, ¿qué hacemos? Yo quiero decirles que lo nuestro no es político, lo nuestro es lo de Dios. Sí que oramos por la política, pero queremos ver a Dios. Y si vemos a Dios, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Y mientras más fuerte esté el pueblo, usted, y mientras más fuerte esté yo, el Señor se va a valer de nosotros para la gloria de su nombre. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Así va a ser. Toque al que está al lado tuyo, decirle, va a haber oraciones contestadas. ¿Oraciones qué? Contestadas. Y entonces cuando vamos de camino hacia esa gloriosa y preciosísima unción de Dios, presencia de Dios, es como decirles a ustedes, uno se acerca al Señor y es afectado por el Señor. Si en la antigüedad, si en el Antiguo Testamento o dispensación, cuando Moisés se acercó tanto a Dios, dice que el rostro le quedó marcado por la presencia del Señor. Dice el Salmo 115 que los dioses paganos o los dioses de madera, los dioses fabricados, dice o describe cómo son y hechos de esos materiales, dice, pero semejante a ellos son los que fabrican a estos dioses falsos. Entonces es como que si se acerca al Dios falso, eso se le va a transmitir, pero que si acerca al Dios vivo, como Moisés, tendrá luz para la gloria de Dios, tendrá todo el recurso del Señor y brillará. Y yo deseo y oro y deseo ver a la iglesia no lastimada, no apocada, no intimidada, sino anhelo ver a la iglesia en el gozo del Espíritu Santo del Señor. Anhelo verlo a usted, no importa las luchas que tenga o que tengamos, pero verlo a usted diciendo, Dios está conmigo y Dios está contestando la oración. Entonces, en ese conocer al Señor, en ese rendirnos, en ese quebrantarnos, que más que quebrantarnos es el Señor que nos puede quebrantar. Y cuando nos quebranta es como que prepara lugar para la presencia y que la presencia tome un lugar mucho más abundante del que tenemos. Y yo espero ver victorias grandes a través de gente ungida por la presencia del Señor. Y cuando digo victorias grandes es porque lo que el Señor hizo es muy grande. ¿En qué sentido, pastor? Imagínese a Jesús, usted, me imagino yo, estudiando la Biblia, el Señor después de todo lo que le hicieron en la antesala del juicio falso que hicieron, Él fue a la cruz del Calvario, pero de la cruz lo bajaron y estuvo 3 días enterrado bajo tierra, ¿no es cierto?, en esa cueva y demás. Luego Él resucita, el Señor, y cuando resucita, Él anda unos cuantos días. Usted se va a acordar de Emaús y de cuando se le presentó a los discípulos, muchas cosas más. Cristo vive, el Señor está vivo. Tu religión es de un Cristo gloriosamente vivo. Entonces, cuando hablamos de esto, el Señor
nos muestra y nos enseña a través del apóstol Pablo de que miremos y estudiemos, como dice el apóstol Pedro, los 3 días que él estuvo enterrado, ¿qué pasó? Y luego ver que Dios lo levantó de la tumba y que caminó con sus discípulos y que luego ascendió a los cielos. Y en esa ascensión se sentó a la derecha del Padre. Esto significa, en la teología, en la doctrina nuestra, que puso Dios un sello de aprobación. Lo sacó de la situación de la muerte aquella, lo levantó y Él vive por sobre todo. Jesucristo es el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El que manda en Argentina es el Señor. El que sigue mandando es el Señor. Entonces, usted y yo, en el día de hoy, pensemos que Dios tiene una iglesia con respuestas y que Dios puede usarnos a todos y cada uno de nosotros. Entonces, en esa ascensión, o después que está a la derecha del Padre, ¿qué es lo que el Evangelio nos enseña? Que se nos ha acreditado algo a nosotros, la unción, la autoridad. No somos huérfanos, Dios es nuestro Padre. Hay promesas que son sí y amén para usted y para mí, y un montón de cosas más. Pero lo que el Señor quiere de usted y de mí es una iglesia militante, una iglesia que se pueda parar frente a algunas de las cosas que yo mencioné y saber que usted no es un entrometido, usted no es un huérfano, usted no es alguien que se le dio por apuro o por lo que sea, una manta o una corona o algún símbolo de autoridad. No. Mayor es el que está en usted, dentro suyo, que el que está fuera. El viernes en este lugar estaba tan feliz por estar en la iglesia, porque por algunas cosas no he podido estar, y vi de una manera gloriosa el poder del Señor. Quiero que me entiendan bien, no es que me gozo cuando hay personas con problemas espirituales, pero sí que hay un enojo en el sentido de cómo la gente queda bajo esas posesiones espirituales y demás. Y me decía una chiquita si yo había escuchado cómo era la manifestación ahí abajo en esa pieza. Eran realmente desgarradores. Y me explicó un poco de eso, y creo que el pastor Lisante también fue un poco abajo, ¿no? Fuiste abajo. Y entonces en todo eso uno ve que no hay poder que pueda sacar esos poderes. El único poder es el poder del nombre de Jesús. Si le voy a dar un aplauso, déselo fuerte al Señor. Entonces, en esa realidad de la presencia de Dios, hay muchas personas que están oprimidas. Diga conmigo, oprimidas. ¿Qué significa oprimida? Bueno, diferenciamos nosotros entre usted y yo lo que es posesión y lo que es opresión. Entonces, la posesión es dentro, pero la opresión que la gente está sufriendo a través de tantas cosas nos lleva a esta palabra, a decir, la autoridad mayor es la autoridad de los hijos de Dios. Y ahí no estaban quizás los reverendos, los pastores, los siervos de Dios. Esto no lo digo por decirlo, para exagerar algo que... No, bendito nuestros pastores. Pero digo, eran gente que estaba haciendo el trabajo y erradicando ese mal, porque cuando eso se va, la gente vuelve a la completa normalidad. Y lo único que tiene que hacer la gente es lavarse en la sangre de Cristo, limpiarse de todo mal y no volver a esos lugares, como la Biblia lo llama, que el puerco vuelve a veces a los Adal. Entonces es una figura fuerte, pero lo único que espera Dios es que nos limpiemos y nos llenemos del Espíritu Santo de nuestro Dios, porque somos templos de la presencia del Señor. Dígame un fuerte amén. Entonces, cuando hay un mal, cualquiera sea,
usted debe sacar su credencial, figurativamente hablando, y pararse ante el mal, porque usted no es un huérfano, usted, como dije recién, no es un entrometido, usted tiene la autoridad del Señor. Y cuando tiene la autoridad del Señor y el Señor le coloca una carga, va a haber momentos que usted va a interceder, va a rogar, va a seguir, pero hay momentos que no da para eso, hay momentos para que se haga el milagro en el nombre del Señor. Le contaba a los hermanos del primer servicio que tenemos una hermana en la iglesia, que muy querida nuestra y demás, no voy a dar los detalles para no irme con el tiempo, una hermana muy ungida por Dios, llena de la presencia del Señor, una mujer que la tenía cerca y a veces me decía: pastor, ¿usted piensa viajar esto y lo otro? ¿Por qué? Porque Dios me habló y me dijo que no viaje. Usted pensaba comprar algo, y bueno, siempre que hablábamos así, lo hablábamos en una mesa de trabajo con los otros pastores, pero cosas que esta mujer no tenía ni idea, porque tampoco tenía cabida en ese ministerio. Pero un día va a visitar a una consierva del Señor, y entonces cuando va, la mujer, la sierva de Dios que está enferma, le dice: tengo cáncer. Y esta mujer, no con una situación lenta, tranquila, y perdón por la forma que lo voy a decir, no estoy diciendo nada malo, solamente decirle a ustedes que esta mujer se tiró arriba de la cama, una mujer que tenía, no sé, como no digo, pero muy alta, muy grandota y muy, metí la pata, y de mucho peso, pero espiritual y del otro también. Y entonces lo que hizo, esa reacción, y yo me acordé esta mañana, se fue arriba de la cama y la agarró y la sacudió y le dijo: viviré y no moriré. Ese es un versículo, por si usted no lo sabe. Entonces, viviré y no moriré. Y se lo hizo así un par de veces. ¿Sabe quién me contó el testimonio? La que había tenido cáncer. Dijo que de ahí a 2 o 3 días le dieron el alta, y hacía años y nunca más tuvo una señal de cáncer. Pero escuche. Dice que no demoró nada, que cuando le dijo: tengo esto, dice como un enojo, como algo. Entonces se largó arriba de la cama e hizo eso. Le hago una pregunta. No me conteste usted amén, gloria a Dios, nada. ¿A usted no hay cosas que lo mueven? Pero no hablo de la carne, ¿viste? No, hablo de cosas santas. ¿Nunca le agarra una reacción santa a usted, que a usted le da odio de cómo? El otro día estaba viendo algo y parece que hay cosas que te ayudan, ¿no? Pero una señora que creo que tenía cerca de 90 años, otra persona la agarró, la tiró al piso, y después yo veía los ojos de la señora como de 90 años, pero hay algo que se mueve a veces. No es Coca-Cola que tenemos acá. Y la carne te dice 1000 cosas, pero no va por ahí. Va por decir: Dios, puedes poner tu carga sobre mí. Yo quiero orar para que tu nombre sea glorificado, y quiero orar para que te levantes en la justicia y que te levantes con gran poder. Y Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está al lado tuyo: mírame bien. No me mire a mí, digo que le mire al que está al lado. Decirle: mírame bien, decirle. Si un día me ves con alguna enfermedad, no te tires arriba mío, pero orame fuerte, decirle. Ya lo veo a alguno acá. Pero dígale al que está al lado suyo: Dios nos va a dar libertad en estos días. Es decir, el diablo no puede poner cualquier basura y nosotros la llevamos. Bueno, es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, no ore más, muérase así. Porque si Dios lo puso, ¿para qué lo va a sacar? Dios, si le puso una carga mala, quédese con eso, sea contento con eso. Pero estoy hablando que Dios no pone esas cosas. Entonces, que Dios le dé una gran victoria. 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 Alguien que pegue un grito de júbilo en esta hora. Gloria a Dios. Así que entramos a la oración, entramos a la adoración, oración,
Y va todo eso como engrosándose, y el corazón de uno realmente recibe esas sensibilidades que vienen a mostrarnos algo de Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, si usted tiene los derechos legales, no espere al líder de célula, déjese orar por él. No espere a los pastores, déjese orar por los pastores. Haga todo lo que usted sabe, pero usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad. Y cuando usted tiene autoridad, la autoridad vale para la gloria de Dios. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? ¿Por qué se reían la vez pasada? No sé si eran ustedes o lo del primer culto, cuando yo le conté, ¿se acuerdan de la historia de la iglesia? Que había sido un mujeriego terrible y había andado con tantas mujeres que era un desastre, pero se convirtió así, ¡fua! Una conversión bárbara. Y en una de esas oportunidades va esa de la antigua vida, a golpearle la puerta. Y lo llama por nombre. Y este dice: no vive más, ahora vive Cristo. Imagínate una gente de esta ¿cómo la arreglo ahora? Antes decíamos señora de la vida, ahora por ahí me juzgan, ¿viste? Qué sé yo qué. Pero una señora prostituta era. Y a cada rato le decía, supongamos que se llame, no sé, Martín. Martín. Y la repetía. Y el otro de adentro: ahora vive Cristo en mí. Oh. Dígale que está al lado suyo: ahora Cristo llena nuestros corazones. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios por eso? Entonces, esa unción te va a llevar a limpiar los caminos de estos días para la gloria de Dios. ¿Amén o no amén? Y entonces los derechos legales, lo que el Señor ha ganado, usted puede validarlo, y cuando usted lo use, ¿sabe quién va a ganar? El que tiene el verdadero documento, y ese es usted para la gloria de Dios. Un predicador decía siempre: tenemos que tener cuidado con la imitación de la documentación, porque el diablo siempre viene y te pone documentos viejos. Pero usted tiene un documento que no caduca. Usted tiene un documento que siempre va a servir, porque está firmado no con cualquier letra ni cualquier tinta, sino con la sangre de Jesucristo el Señor. Y cuando usted presenta eso, el diablo huye en el nombre de Cristo. El diablo está vencido en el nombre de Cristo. Por eso vuelvo a decirle y a reiterar: no se desanime, no baje los brazos, no le dé el gusto a nada ni a nadie. Levántese una y mil veces y Dios le va a dar victoria tras victoria tras victoria, porque Dios contesta la oración, porque Dios contesta la oración, porque Dios contesta la oración. Aleluya. Vienen días de cielos abiertos. Vienen días que seremos mucha gente. Y vamos a crecer para la gloria de Dios. Y vamos a crecer para la gloria de Dios. Así que esa oración que yo le digo a usted es una invitación del Padre. Y luego que nos enamora, nos fortalece, que realmente nos cautiva, que dejamos todo a los pies del Señor por lo que sea, porque queremos estar con Él. Él luego puede contar con nosotros y poner una carga de amor, una carga que no nace en una milicia o en algo así, sino en los amores de la cruz del Calvario. Y cuando eso está allí, no hay lugar para el diablo, porque el diablo no tiene nada que ver con el amor. Y si usted tiene un ser querido, si usted tiene una adversidad
que usted dice esto difícil o no sé quién puede cambiarlo, no piense más de esa manera. Piense que usted está impregnado de una realidad, de un ser que está diciéndonos que es el Dios de amor. Dios es amor. Y ese amor, si es probado en la intimidad, y cuando usted llega a lo profundo de la intimidad y usted tiene a alguien que, ¿cómo puedo decir?, que rescatar, ese amor va cargado con una unción y una autoridad como si fuera un hacha. Pero no es un hacha, es una ramificación del amor de Dios que derrite los corazones y aún los más duros. Si tenés adversidad con algo o con alguien, el Señor te dé la unción para romper las cadenas a través del amor de Cristo. A través del amor de Cristo. Y lo que no anduvo con una cosa, lo anduvo con otra. El amor del Señor se va a derramar y Dios nos va a dar grandes victorias. Dios nos va a dar grandes victorias. Dios nos va a dar grandes victorias. Y entonces cuando te enamora el Señor, cuando el Señor te enternece, luego de esa ministración y de esa intimidad, entonces nace en ti una conciencia de intercesión. Que mientras no llegas a la cercanía esta, no pasa mucho, pero cuando estás bajo ese influjo del Espíritu Santo, eso viene. Y ahí es donde te das cuenta que las credenciales que te hablaba y el tremendo poder del amor de Dios rompe las cadenas, rompe los yugos, y si no se rompen, el Señor te ayuda a que esperes hasta que tengas la victoria, y toda la victoria le dará la gloria al Señor. Le dará la gloria al Señor. Le dará la gloria al Señor. Esa unción que tienes, úsala para la gloria de Dios. De nuevo, mayor es el que está en tu vida que el que está fuera. Entonces, termino, hermanos míos. La oración, sintéticamente, es una necesidad suya y mía. ¿Qué es la oración? Una necesidad. Ahora, esa necesidad que usted tiene y que yo tengo, definámosla bien. Y entonces pongamos nuestra fe en la persona que contesta esa oración. Porque hay dos cosas que usted tiene que hacer en estos días. Una cosa es que usted sabe que Dios contesta la oración. Pero la cosa más importante es que usted, no solamente de esa manera, si usted me sigue el pensamiento, usted debe decir y decirse a sí mismo que no solamente que Dios contesta la oración, sino ver y chequear que tu fe esté bien puesta en el Señor. Que tú puedas decir, yo creo 100% que Dios hará el milagro. Yo creo que Dios hará el milagro y la intercesión no caerá. Lo que caerá será el mal, porque Dios se va a glorificar. Porque Dios se va a glorificar. Y aquellos que tengan casos llamados imposibles, es una necesidad. Pero esa necesidad necesita ayuda. Y la ayuda no viene de nadie, la ayuda viene de Dios. Dios contesta la oración, pero Dios te ayuda en la oración. Yo recuerdo en algún momento de mi vida, trabajaba muchas horas en un lugar que se llama Lomas de Zamora. Trabajaba muchas horas, después venía y tenía que seguir por tal o cual cosa acá. Pero me acuerdo que venía alguien a orar conmigo a las 5 de la mañana. Y cuántas veces mi querida esposa me tuvo que sacudir un poco porque estaba agotado, cansado, muy cansado. Pero no puedo dejar de decirles a ustedes cuántas veces comencé orando en lo natural y terminé en lo sobrenatural, en el Espíritu para la gloria de Dios. En el Espíritu para la gloria de Dios. Ahora, eso sí, como era pastor y no había otro ahí, le decía siempre, no me va a vender. Si usted tiene que despertarme, chito a la boca, no hable nada. Si no va a decir, a este pastor lo ando buscando yo y lo despierto. Si usted me quema así, yo no voy más a la iglesia. Así que decirle que está al lado tuyo, no me vas a cuerear si ves que me duermo algún día. Pero usted va a terminar ungido saltando para la gloria de Dios.
Usted va a andar bien para la gloria de Dios. ¿Cuántos están orando y dicen, la verdad que estoy teniendo una comunión un poquito mejor que otro tiempo? Hágame así la mano, gloria a Dios. Uy, Señor. Quédense después de este culto, hago otro para ustedes. Entonces termino diciendo, coloco mi capital, coloco lo que tengo, coloco mi riqueza, todo ahí para la gloria de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces cierro mi pensamiento en esto, tener fe. La fe está en ti para la gloria de Dios. Y esa fe de los creyentes, de los hijos de Dios, es lo único que Dios responde. ¿Qué responde? Ejemplo, hay hermosas o buenas mamás que lloran por sus hijos o lloran por otras clases de cosas. Las lágrimas son buenas, acompañan, todo es bueno. Pero Dios contesta a la fe. Si tú escuchas todo lo de Argentina, vas a escuchar todo lo que no es fe. Y te habla alguien que ha leído algunas cosas que no son de iglesias, sino que son de afuera y que son como documentos, libros que son como documentos que eliminan 3, 4 cosas. La primera es Dios, la segunda es la iglesia y el primer lugar, diría yo, es tu casa. Pero dejémoslo ahí, no tengo tiempo para esto. Pero tu casa será bendecida, tu iglesia será bendecida y Dios será glorificado. Meterse con Dios es... Alguien que dé gloria a Dios. Diga conmigo, cielos abiertos. Ahora, ¿usted cree lo que le estoy predicando? ¿Y cree que Dios está haciendo cosas este tiempo? Dios está obrando, pero se va a manifestar mucho más grande el Señor. Usted ya lo verá. Entonces, si abrieron los cielos, yo ruego a Dios que este tiempo sea de cielos abiertos. Y ruego que Dios haga que yo esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Y que Dios me grite 1 y 1000 veces que yo soy su hijo. Tengo inseguridad, tengo dudas de mi salvación, no tengo nada, ni se me cruza. Pero me hace bien cuando estoy con Él y me dice que me ama. Y a usted también lo ama. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo tenía una persona en la tierra que creo que todos los días me decía que me amaba y me decía cosas lindas. La extraño tanto que de vez en cuando me voy al cementerio. No habla, no dice, pero el solo hecho de recordarme que me decía lo que me amaba me hace bien. Dice, ¿qué está tan loco que le está pasando? Dios es bueno y Dios te ama. Y el que está al lado también te ama. Todos te amamos. Entonces oremos al Señor, pero con autoridad. Amén. Usted no puede decirle, oh diablo, si quieres puedes salir de acá. Usted tiene que echarlo y expulsarlo en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Si deseas comunicarte con nosotros, podés encontrarnos en Facebook, Instagram o YouTube como Iglesia del Puente. Gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente Podcast.